El ministerio de maestro, el ministerio de la enseñanza, ¿usted sabía que es uno de los ministerios más antiguos que hay en la Biblia? Normalmente se habla del pastorado, se habla de los profetas que fueron, imagínense, desde los tiempos antiguos. Pero el ministerio de maestro, por si usted no lo sabía, es una responsabilidad dada por Dios desde los tiempos de la ley. Cuando Dios le dijo a través de Moisés al pueblo de Israel que estas palabras que yo te prescribo hoy, tú las repetirás a tus hijos, y los hijos a sus otros hijos, y los hijos a los de los hijos, hasta llegar hasta toda la generación presente como la de hoy. O sea, que había una responsabilidad grandiosa de parte de cada uno del pueblo en aquel entonces de dar a conocer la palabra. ¿Y cómo podían dar a conocer la palabra sin ser maestros? Bueno, pues de alguna manera se las ingeniaban para poder transmitir el conocimiento de la palabra de Dios a cada uno de los familiares. Hoy en día, las iglesias, si se dan cuenta, casi siempre enfocan todas sus enseñanzas y toda su capacitación al cuerpo docente, al cuerpo ministerial, a los miembros de la iglesia. Casi todas las predicaciones que se dan en las iglesias están encaminadas a los creyentes, casi nunca a los amigos, y en pocas ocasiones en los cultos evangelísticos se habla de las enseñanzas a los amigos. Pero si nos vamos a lo que es la clase que tenemos como una serie, como los domingos que se da la clase dominical o la escuela bíblica, vamos a llamarle, no importa qué día sea que se imparta, casi siempre el público que tenemos en más de un 95% en nuestras congregaciones es el público cristiano, el público de los feligreses, los hermanos en Cristo, y por eso casi siempre todas las guías bíblicas de estudio están destinadas en cómo capacitar a los jóvenes, en cómo capacitar a los adultos y en cómo capacitar a los niños, pero casi siempre a los jóvenes cristianos, a los adultos cristianos y a los niños que son hijos de creyente. El verdadero mandato de nuestro Señor Jesucristo, cuando habló de evangelismo en Marcos 16:15, no involucraba única y exclusivamente la predicación de la palabra a los inconversos como un fin único de ya le prediqué y ya entonces cumplí con mi compromiso, cumplí con mi responsabilidad. No, el mandato, para poderlo encontrar desde su punto de vista más completo, hay que verlo desde el capítulo 28, 19 y 20 de Mateo, cuando habla de que enseñarás estas palabras, ¿verdad?, a las personas de tal forma que lo podamos convertir en discípulos. Por eso dice, enseñándole que guarden todas estas cosas, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El compartir la palabra del Señor al que no conoce a Cristo es una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad tremenda comenzada por Cristo y también entonces delegada por Pablo a Timoteo, cuando dice que lo que has oído de mí, porque en esos tiempos casi nadie tenía un libro, un manual de la ley. Había que ir a la sinagoga para poder tomar la misma Biblia de ellos, o sea, los libros de ese entonces, para poder compartir la palabra con los demás. Porque un rollo de la palabra de Dios, de algún libro específico, era un material que pesaba bastante y ocupaba mucho espacio. Por eso es que usted ve que Pablo, cada vez que estaba enseñándole y citaba las escrituras, casi siempre era porque estaba en una de las sinagogas. Entonces él dice a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y por eso, precisamente, es que esta clase o esta enseñanza ha sido preparada porque la iglesia
en la que usted pertenece se ha dado cuenta de que se necesita instruir a hombres fieles. Ya por el hecho de usted estar en la clase, amerita el calificativo de hombres fieles y también de idóneos, o sea, son personas apropiadas, son personas que valen la pena, son personas que están calificadas para poder también enseñar a otros. Así que siéntase bien al escuchar estas enseñanzas, porque Dios ha entendido que usted es fiel y que también es idóneo, útil para poder enseñar a otras personas. Ahora bien, ese ha sido el planteamiento general de las iglesias, pero ¿por qué no hemos tenido éxito en poder enseñar desde la plataforma de la escuela bíblica a los inconversos? ¿Cuál ha sido la problemática básica mediante la cual nosotros no hemos podido tener eso que siempre hemos deseado? Si usted le pregunta a un pastor o a algún líder de sociedad o departamento que cuál es su mayor deseo dentro de lo que es una escuela bíblica, es poder verla llena de personas no creyentes, personas que no se hayan convertido a Cristo y que puedan estar presentes en esa clase para que la escuela bíblica se convierta realmente en una plataforma o un pedestal de predicación y de discipulado a las personas que no conocen a Cristo. Pero usted sabe muy bien que eso es soñar, porque la realidad en la que vivimos es totalmente diferente. Más del 95%, repito, de los asistentes a una escuela bíblica son cristianos. Pero nosotros tenemos que verificar a ver cuál ha sido la problemática, cuál ha sido el problema mediante el cual se han dado para que la iglesia no haya podido lograr esos objetivos. Fíjese, el enfoque de la mayoría de las clases bíblicas casi siempre son de exclusividad para los niños, también ya sea en los campos blancos que se impartían en los tiempos de antes, ¿recuerda? O ya sea en la clase bíblica en la iglesia. Eso es un enfoque. La iglesia se ha preocupado siempre por enseñar a los niños, ya sea dentro del templo como fuera del templo, niños no creyentes, pero que sí se le puede dar la clase bíblica. Pero observe, mientras que los niños sí son beneficiados con la clase bíblica afuera del templo, no hay clases bíblicas, así como se dan campos blancos para niños, no hay campos blancos para jóvenes. O sea, no hay serie de discipulados o de clases de instrucción fuera del templo que se le pueda impartir a los jóvenes o que se le puedan impartir a los adultos. No disponemos de una clase especial para amigos en la iglesia, debido a que nos afanamos en invitar a la iglesia, pero estos no asisten. O sea, como quisiésemos tener una clase bíblica exclusiva que sea para los amigos no creyentes. Pero ¿cuántas veces usted lo invita y lo vuelve a invitar y lo vuelve a invitar y ellos no asisten? Estoy presentando las problemáticas, las situaciones que se dan por el cual, aunque querramos muchas veces alcanzar el éxito en esta dinámica de predicarle a los amigos dentro del templo, no se ha podido lograr. Otra cosa es que muchas veces los amigos que raras veces asisten a una escuela bíblica, se le imparte la misma clase secuencial que se le imparte a los creyentes. O sea, no hay una variante. Si llegaron 2 o 3 amigos a una clase bíblica de un domingo y estamos impartiendo la clase, por ejemplo, de la Santa Cena o del bautismo en agua, nadie, ningún maestro cambia la temática del bautismo en agua, de la Santa Cena, que son cosas de interés para los cristianos, que son cosas que usted y yo conocemos y entendemos el propósito de las mismas, y que a la vez que se nos enseña o se nos profundiza sobre esa temática, nosotros salimos más edificados sobre cosas que ya conocemos y que practicamos. Pero yo le pregunto, ¿qué interés puede tener para un amigo una clase acerca del bautismo en agua, o una clase acerca de la Santa Cena, o una enseñanza que no tiene nada que ver absolutamente con los intereses o con las necesidades o vivencias espirituales, seculares, emocionales que ese amigo está viviendo? El maestro sigue su clase como quien dice, no ha llegado nadie.
yo tengo que cumplir con el punto 1, con el punto 2 y con el punto 3. Yo tengo que dar la verdad central, yo tengo que dar el texto áureo, yo tengo que explicar el tema y hacer las preguntas del manual. Y se olvida que un amigo está visitando en ese momento y que a veces es más importante desviar todo lo que tenga que ver con la clase y con la temática para poder aprovechar esa oportunidad y enfocar cosas que puedan ser de intereses para los amigos que nos están visitando en ese instante. Un buen maestro sabe guiar la clase en base a la necesidad de sus oyentes, y unos buenos alumnos creyentes también saben tolerar bastante el que un maestro aproveche la oportunidad y la circunstancia para salirse de la temática regular con tal de alcanzar un alma para Cristo que ha entrado al camino del Señor a través de la asistencia a la iglesia. También cometemos el error de insistir con un llamado o un llamamiento a una persona que nos visita por vez primera a la iglesia. Eso es un tremendo error, hermano. Llegó el amigo el primer día a visitarnos, está en la clase bíblica y ya inmediatamente el maestro le dice: si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador, usted tiene un alma preciosa que salvar, usted tiene que entregársele a Cristo. No bien ya terminó el maestro de hacerle el llamado, entonces ahora viene también el superintendente de la escuela bíblica y empieza a decir a los demás que aquí hay un alma que ha visitado, vamos a hacerle un llamado también para que se convierta. Ya van 2 llamados, le entregan al pastor y el pastor también le hace otro llamado al amigo. Usted si lo observa, es un asedio, es un acoso espiritual que le están haciendo prácticamente a ese amigo, y no creo que va a estar con el interés de volver otro día a la congregación o a una clase bíblica si lo único que mostramos nosotros en el momento que un amigo llega a nuestra iglesia es el deseo obligatorio de que la persona tome su decisión por Cristo, como si fuésemos vendedores de la Duarte, que lo único que nos interesa es que nos compren la mercancía y no que realmente las personas compren lo que necesiten. ¿Ve? Y eso ahuyenta a las personas de nuestra iglesia, ahuyenta a las personas de nuestra clase, y esto es un verdadero problema. Yo creo que es más estratégico. Vamos a ver los planes estratégicos que podríamos nosotros alcanzar si disponemos una meditación más profunda acerca de la temática. Fíjese, esos son los problemas que enfocamos. Vamos a ver ahora las estrategias que vamos a sugerir para poder lograr mejores objetivos.